Generalmente el derecho está más bajo, ¿por qué? Por la presencia del hígado. Están apoyados sobre los músculos psoas de la pared posterior. En la pared posterior hay músculos, tenemos los músculos psoas que van hacia el miembro inferior y los pilares del diafragma. Laterales a esto tenemos el músculo cuadrado lumbar. Los riñones entonces son dos órganos, su diámetro mayor varía de 5 a 14 centímetros, está cubierto por una grasa, una cápsula de grasa, que es la cápsula de Gerota. Como es un elemento que está constantemente dilatándose y encogiéndose, tiene que estar bien protegido. Por eso que tiene la cápsula fibrosa de Gerota, que lo protege y lo ubica, lo mantiene adherido hacia la pared posterior. ¿Quiénes lo irrigan? Tiene sus arterias, que son las arterias renales, que salen directamente de la aorta y van a irrigar. ¿Cuál es la arteria renal más corta? La izquierda. ¿Cuál es la más larga? La derecha, porque tiene que cruzar la columna vertebral. El retorno venoso es diferente. Como tiene que llegar a la vena cava inferior, la vena renal izquierda tiene que cruzar la línea media. En cambio la derecha va de frente, nomás del lado derecho a la vena cava inferior, porque va por el lado derecho. Entonces las arterias no son del mismo tamaño. La arteria renal izquierda es más pequeña, la renal derecha es más larga, pero las venas es al revés. La que es la más corta tiene que ser más larga porque tiene que cruzar la línea media. En cambio la derecha es más corta porque llega a la vena cava, que está al lado derecho. O sea, la arteria viene por el lado izquierdo y la vena asciende por el lado derecho. Y sobre los riñones hay dos capsulitas, dos pequeñas glándulas, pero que tienen gran valor. Son las redes suprarrenales. Son como si fuesen morritos muy frágiles, de 3 a 5 centímetros de longitud o de diámetro, pero su irrigación, miren, tiene una ramita de la aorta directamente, aorta de la frénica inferior y otra en la renal. O sea, es tan pequeñita, pero tiene 3 arterias para irrigarla. Y drena solamente con una vena. ¿Dónde es el drenaje venoso de la derecha? Directamente la vena cava. Y la izquierda va a la vena renal. Por la proximidad de la vena cava, drena directamente la derecha a la vena cava. Y en cambio la izquierda sí drena la vena renal. Así son como si fuesen unos gorritos frígidos en el polo superior, la derecha y la izquierda. ¿Por qué tiene triple irrigación? Porque es una glandulita que produce corticoides y que eso nos ayuda para nuestra diferenciación genital. Y los riñones tienen esta forma, se dice de habichuela o un payar, ¿no? Un payar. Tiene un polo superior, un polo inferior y la parte mediana. Cuando hay una sola arteria está mejor irrigada que cuando cada una de estas porciones tiene su propia irrigación. ¿Por qué? Porque la presión de una arteria va a ser mejor cuando es una sola y recién cuando llega al ilio se distribuye. Pero si cada una de estas porciones tiene una arteria, la presión que tiene cada una de esas arterias es menor. La presión es menor, entonces cuando hay una arteria polar superior, una arteria polar inferior. Pero cuando es una sola arteria, tiene mejor irrigación.
Miren la diferencia entre la arteria renal izquierda y la arteria renal derecha. ¿Cuál es más larga? La izquierda, ¿no? La izquierda es pequeñita, 2-3 centímetros, está dividiéndose para el polo superior, para la parte media y para la parte inferior. En cambio, la derecha, miren, tiene que cruzar la línea media para llegar al riñón. Y la vena es al revés. La vena renal derecha de frente va a desembocar en la cava inferior, y en cambio esta tiene que cruzar la línea media para desembocar en la vena cava inferior. La sangre va a llegar a los riñones para filtrarse, para purificarse. ¿Y por dónde sale su excreción? Sale por acá, por el ureter. El ureter va a formarse aquí en el riñón. Van a haber unos espacios que se llaman los cálices. Cada porción del riñón va a terminar en un ángulo, y ese ángulo se llama la papila renal. La papila renal va a desembocar en un cálice menor, y la unión de cálices menores va a formar el cálice mayor, y ese cálice mayor va a unirse y va a formar la pelvis renal. De la pelvis renal va a continuarse el uréter. Ahí está. Cada una de estas porciones se llama una porción que se llama la pirámide, ¿no? La pirámide renal que termina en la papila. De la papila va a desaguar en un cálice menor, y la unión del cálice menor va a formar el cálice mayor superior, medio e inferior, y la confluencia de los tres cálices mayores va a formar la pelvis renal, y la pelvis renal va a continuar con el uréter. Corteza medular, columna y pirámide. De la pirámide renal va a nacer la papila, o va a terminar la pirámide en la papila, y la papila es la que va a filtrar la orina, ¿no? Allí va a terminar la orina. Filtrándose la sangre va a terminar la orina, y se va a ser recogida por el cálice menor. Los uréteres también va a ser de acuerdo a la longitud o a la talla de la persona. Va a drenar a la vejiga, cruzándose con el uréter. El uréter, en el caso de la mujer, con la arteria uterina. En el caso del varón, con el conducto deferente. Antes de desembocar en la vejiga, el uréter se va a entrecruzar con la arteria uterina en la mujer y con el conducto deferente en el varón. Siempre los uréteres son caballeros. A la arteria uterina dicen las damas por delante. O sea, ¿por dónde pasa la arteria uterina? Por delante del uréter. Igualmente, cuando se encuentra con el conducto deferente, usted primero, dice, señor, usted primero. O sea, ¿quién pasa por delante del uréter en el caso del varón? El conducto deferente, ¿ya? O sea, este cruzamiento entre la arteria uterina y el uréter es muy semejante al cruzamiento de la arteria uterina con el conducto deferente en el varón. Para desaguar el conducto deferente en la vejiga, va a perforar en forma oblicua a la vejiga. No es así, no es recto, sino en forma oblicua, de tal manera que labra un conducto, y eso le sirve de válvula para que desagüe la orina dentro de la vejiga, ¿ya? O sea, no es perpendicular, sino en forma oblicua. Va a labrar la pared. ¿Para qué? Para que ingrese por arriba y se deposite dentro de la parte más baja. ¿Sí? Entonces, es así.
como si yo pusiera no tengo la opción, así, ingresa por detrás y arriba, y va a terminar dentro de la parte inferior. De tal manera que cuando se va extendiendo la vejiga, va comprimiendo la pared y va cerrando el uréter. El uréter va a seguir drenando, ¿por qué? Por la presión de la vena que sigue drenando el riñón. Y de la uretra, cuando ya está llena, va a vencer una válvula que hay acá, una válvula de salida, para que salga por el conducto, el meato, sino por la uretra. ¿Ya? Nosotros, cuando examinamos, no vemos la uretra, lo que vemos es el meato. La salida de la uretra es el meato. En el caso de la mujer vemos el meato uretral. En el varón podemos ver, ¿no? O podemos palpar la parte inferior donde está la uretra. Y vemos su meato uretral cuando está en el glande. En el glande vemos el meato uretral. El riñón izquierdo más alto que el derecho. ¿Cómo se llama este músculo de la vejiga? El músculo de la vejiga se llama el músculo detrusor. Músculo detrusor. La desembocadura de los dos uréteres, no tengo una lámina para mostrarles, pero la desembocadura de dos uréteres va a ser los meatos ureterales. La desembocadura de los dos uréteres se llama meatos ureterales. Y la emergencia de la uretra va a formar un triángulo en el piso de la vejiga. Estos tres elementos, dos de ingreso y uno de salida, forman un triángulo en el piso de la vejiga y se llama el trígono vesical. ¿A qué llamamos trígono vesical? A la figura que se forma en el piso de la vejiga, la desembocadura de los uréteres y la emergencia de la uretra. O sea, el ingreso de los uréteres y la salida de la uretra forman el trígono vesical, que está en el piso de la vejiga. Y aquí es para darles información sobre las ramas de la arteria abdominal, donde se inicia a nivel de T12 y va a terminar a nivel de L4. ¿Cuáles son sus ramas pares? Tiene ramas pares y también impares, ¿no? ¿Cuáles son las pares? Las renales, las suprarrenales, las gonadales. Hablamos de gonadales en términos general, que puede ser en el varón la espermática y en la mujer la ovárica. Las parietales, frénicas y las lumbares. Las lumbares pueden ser 4. Y las impares, tronco celíaco, mesentérica superior, mesentérica inferior, y ramas parietales, la sacra media, la última, que digo es la quinta lumbar, la IMA. La quinta lumbar, que no es frecuente, por eso lo podemos separar. Frecuentemente vamos a encontrar las 4 lumbares, pero especialmente puede haber una quinta, la quinta lumbar. La sacra media es como si fuese la última arteria de la aorta. Este es un resumen del retorno venoso. La vena porta está recibiendo todas las ramas venosas de lo que fue el tronco celíaco. De acá la mesentérica, perdón, las coronarias, izquierda y derecha. Acá todo lo que fue por la vena esplénica, la arteria esplénica, sería la vena esplénica, y acá la que fue por la arteria mesentérica inferior, la vena mesentérica inferior, para formar este tronco espleno-mesentérico, y luego se une con la mesentérica superior y forma la vena porta. Acá tiene el páncreas, está seccionado el páncreas, el cuerpo del páncreas, la cabeza, y acá se puede. Entonces, aquí
aquí está formándose la vena porta para ingresar al hígado. Dentro del hilio hepático, el elemento más grueso viene a ser la vena porta. Luego le sigue el conducto colédoco y la arteria hepática. ¿De dónde se forma la vena cava inferior? Primero, de la unión de las dos ilíacas comunes. ¿De dónde vienen? De los miembros inferiores. De ahí ingresan las lumbares, la tercera y cuarta lumbar, las gonadales o testiculares o ováricas, las renales, la suprarrenal, las frénicas y las hepáticas. Este es un resumen del retorno venoso que forma la vena porta, la vena cava inferior. Acá la miembro inferior. Ilíacas primitivas, la vena cava. Aquí se ven las lumbares, 3 a 4 lumbares. Luego la diferencia entre el drenaje de la vena espermática derecha y la espermática izquierda es diferente. Miren, la espermática derecha va a desagüar en forma oblicua aquí en la vena cava. En cambio, la vena renal, la vena gonadal izquierda drena aquí a la vena renal. Eso en el varón puede producir un problema de disminución o dificultad para drenarla y se forma una enfermedad que se llama varicocele. Un sujeto que le aumenta el volumen del escroto, pero no porque esté infectado, sino porque hay disminución en el retorno venoso. ¿Por qué? Porque tiene que ir de forma perpendicular a la vena cava, a la vena renal izquierda. En cambio acá ingresa de forma oblicua directamente a la vena cava inferior y no tiene problema de retorno. La vena cava va a ir detrás del hígado y del hígado va a drenar directamente a la vena cava todo lo que fue por el pedículo hepático, por la vena porta y la arteria hepática. Ya no retornan al abdomen, sino que retornan aquí a la vena cava. Por eso la vena cava está detrás del hígado esperando el drenaje de la sangre. Hay tres venas generalmente del hígado que van a entrar directamente a la vena cava. La suprahepática derecha, la media y la izquierda. Creo que ahí cumplo con usted, doctor Caballero. Gracias. Muy amable.